La nueva generación de tecnología en el agro y en la maquinaria específicamente. De eso vamos a hablar en este ratito que nos tomamos en el espacio de Case en Expo Agro, viendo mucha gente pasar, viendo paisaje de feria, de una feria típica que siempre nos recibe y siempre nos recibe la gente de Case. Esta vez estamos con Rodrigo Lanciotti, que es el gerente de marketing comercial de Case IH. Gracias, Rodri, por venirte o por recibirnos mejor. No, gracias a ustedes por venir acá en el centro donde ocurre un poco ver el momento de estar Sí. acá. Es un placer. Todos los años en este lugar, ¿desde hace cuánto? Y ya 20 años hablamos de Expo Agro, estamos acá, pero venimos ya de la generación de distintos nombres que tenía esta feria, así que O sea, vos venías cuando esto era Feriagro, Expo Chacra, toda esa época. yo arranqué mi primer contacto, fue ya mi parte de escuela, cuando se hacía Expo Chacra, que hacía en la estancia Claro. Uranga. En su momento fue mi primer contacto con la maquinaria, muy joven. Después la retomé en 2011, ya un poco más de ahí, ininterrumpidamente hasta hoy, participando en ferias de distintas acciones, distintas acciones, pero estando acá. ¿Y en Case desde cuándo? De Case 2016 de manera oficial, antes estaba más como consultor, Ok. capacitación y maquinaria agrícola, pero 2016 fue mi inicio a Case. Cambiaron las cosas porque acá todo avanza bastante rápido y encima ustedes venden tecnología. Entonces cambia año a año, o sea, de campaña a campaña cambian algunas cosas. Bueno, ustedes siempre vienen con un lanzamiento distinto cada expo, o sea que todos los años vemos avances. ¿Qué cambió? ¿Cómo era vender maquinaria en el 2016 y cómo es ahora? A ver, en tema de venta sigue siendo una Igual. venta muy artesanal, Sí. donde el relacionamiento y la cercanía con el cliente marca un diferencial. Más allá que está montando una nueva generación de sucesión dentro, donde hoy la comunicación digital y personas están más formadas o hijos que empiezan a tener otro tipo de contacto o de relación con la tecnología, pero en cierta forma no cambió. Pero sí, a nivel de oferta de maquinaria, yo creo que el punto de quiebre interesante fue 2019, 2018, donde los cambios empezaban a ser mucho más rápido de lo que estábamos acostumbrados. Ok. En cuanto a nivel de tecnología que tendría disponible el producto. Y Ujú. obviamente en los últimos 3 años hoy hay una transferencia inmediata en lo que es tecnología. Sobre todo en segmentos claves cuando hablamos de tenés crítica, que es cosecha. Con el sector de Sí. cosecha, que es uno de los momentos más tensos en el buen sentido, porque está el producto, hay que levantarlo en menor tiempo, entonces ahí hubo muchos cambios con respecto a eso. Obviamente el factor, esta herramienta que no puede faltar en ningún campo, en ningún lado, eh, eso también hubo cambio interesante. ¿Notan, hablas con los vendedores que tienen el contacto con los productores o con los contratistas, notan que ya los hijos están metidos y hacen esta demanda de tecnología que vos decís? Sí, Porque muchas veces todavía la decisión la toma, hay casos, te puede ¿sí? sorprender, te puede ¿Sí? sorprender. Incluso hace un año y medio hicimos un relevamiento un poco para Sí. entender este perfil de cliente que veníamos. Y la verdad que hoy muchos jóvenes están tomando parte de decisiones en las empresas y bueno, entender básicamente donde esa persona no te habla particularmente del producto, viene a hablar del servicio, viene a hablar de la Ok. conectividad, viene a ver de qué tipo de información él puede obtener para tomar mejores decisiones. Y ese cambio generacional, que también es un cambio un poco de concepto, un desafío para empresas como nosotros estar preparados para tener esa necesidad, esa demanda que es distinta. Vamos acostumbrando a vender una transmisión. Ahora, veamos, ¿cómo venía un tractor? Yo venía por una transmisión, si era 12x12 o cuál es el Sí. caudal hidráulico que tenía un producto. Esa es la discusión. ¿Qué neumático tenía? ¿El neumático era radial o no, o era diagonal? ¿Y ahora no es lo E- primero es- que preguntan? no, porque esto ya la marca lo tomó como base. O sea, sabemos que Claro, hay ustedes hacen esto. el cuidado en el buen sentido de sustentabilidad con el suelo, de neumático radial, de oruga, de transmisión, eso ya está porque entendemos que es una necesidad básica. Hoy la discusión pasa por la conectividad, pasa de cómo yo puedo integrarme con la toma de decisiones en el campo. Y hoy la maquinaria dejó de ser un espectador, dejó de ser una herramienta para el uso, sino hoy es el centro de toma de decisiones, es el punto de recolección de datos para toma de decisiones del productor. Y ese cambio de paradigma dentro de la producción agrícola argentina y se da en toda la maquinaria, Mm. es en general, es muy interesante. Me imagino que cuesta ponerle proporción, pero trato de imaginarme cuántos de los productores o contratistas que son clientes, al menos de la marca, piden eso y están al tanto y son estos ejemplos que das, porque entiendo que también, si bien hay un sector que siempre en la Argentina hay como un rubro dentro de los productores agropecuarios que son como muy early adopters, como les llaman ustedes en marketing, también hay otro segmento que todavía no llega tanto a eso y donde inclusive siento que las empresas están mucho más adelantadas a la demanda
y tienen que generar la demanda de esos servicios. Muchas veces las propias empresas como ustedes y muchas otras veces los productores de punta que a sus contratistas le dicen, "Sí, yo necesito tener todos estos datos". El mercado cambió ese driver. El mercado es ¿Sí? el que genera necesidad. Nosotros no tenemos que generar necesidad, Qué te va a bien. sorprender. Nosotros tenemos Te que ahorran un laburo. generar a que el tipo la use. Ok. El, no, el 90% de los clientes que compran nuestra marca valoran la tecnología. Quieren tecnología. Sea porque escucharon, comentaron o entienden el beneficio económico que eso trae. El dato alarmante a todo esto es que esos que compran solamente el 20% lo usa de la forma correcta. Mira. O sea, que hay un gap, y ahí donde hablo del rol como fabricante y maquinaria agrícola, donde dejó ser el rol de fabricante, es empezar a trabajar para apuntalar el uso de esa tecnología. Por ejemplo, nuestra línea de cosechadora, nos lanzamos en 2019, automatización. Mm. ¿Sí? Correcto. Hoy nuestro portfolio de productos, el 95% es automatizado, solamente un modelo que hay. Y yo tengo la opción, dentro de mi portfolio de productos, si un cliente no quiere comprarla sin sistema de automatización. Sí. El 100% quiere comprarlo. Ahora, cuando empezamos a evaluarlos en el fe del seguimiento, hablamos de eso, entre un 25, 20, 30% utiliza esta tecnología que él vino a comprar, que él vino a solicitar. El resto la quiso, pero no la aprovecha. No la utiliza de la forma correcta. Eso un poco es el foco que tenemos como rol de marketing, aportando al negocio y entender cómo construimos esos puntos de contacto para que el productor agropecuario que ya sabe que eso le va a beneficio, sabe que eso le va a mejorar el retorno de inversión, cómo en el día a día se implementa en su jornada laboral. Ok, ok. ¿Y cómo se resuelve esto? Porque capacitar al grueso de los clientes es una opción. Eso, la opción está hoy, yo creo que se aborda de tres sectores que son tres temas que son por ahí más críticos o coyunturales del sector productivo en general. Vos tocaste uno muy claro que es el tema de capacitación. El tema de capacitación es un tema estructural de Argentina, en Mm. el sentido de que no hay un foco puesto o algo que nuclee ese tipo, con lo cual desde nosotros tenemos nuestro polo de entrenamiento en Córdoba, y esa es una, pues yo sé que es la más efectiva, pero el alcance de eso es muy bajo. Sí, claro. Entonces ahí empezamos a buscar Y además la herramientas. pregunta es, ¿le toca a la fabricante de maquinaria ser la que capacite? O entiendo que lo toman Nosotros porque... consideramos que sí, más allá de Ok. que ayudaría a tener en el sistema algo que acompañe ese Mm. proceso, lo tomamos como parte responsable porque somos los que entregamos tecnología. La presencial es buena, el número puede ser bajo, pero estamos hablando de que arriba de 4.000 personas pasan por todo entrenamiento, sigue siendo bajo para mí, presenciales. Pero el recurso online, el recurso de videos, el Claro, la recurso de distancia. tutorial, facilitó mucho. Sobre todo se va adaptando con este cambio generacional. Mm. Eso hace que la adopción de energía sea mucho más rápida. O no la adopción, sino la forma de comunicarse o de Claro. cómo informarse. Entonces eso es un desafío para nosotros como marketing, estar preparado para que eh, diferenciar los distintos puntos de contacto con el cliente de canales tenga una función clara. De Instagram, que eso todo el mundo, tenga una función, que YouTube tenga una función un poco más profesional, más formativa de ese lado, porque sabemos que está por ahí. O sea, meten tutoriales. En este canal donde están viendo esto, Sí, meten tutoriales. hay un site donde ellos se registran cuando tienen Claro. y ahí va a tener un tutorial Con tu rápido número de de lo máquina. básico. ¿Sí? Nosotros le damos una acción, se va a tener ahí la información que está cargado de todos los videos. Y eso ayuda un poco a acercar, a cortar esta distancia. Y estar cerca del cliente. Nosotros consideramos que eso es muy importante poder trabajarlo. Pero sí, uno es la capacitación, el otro es el cambio de mentalidad en el uso, en la forma de hacer las cosas, este cambio de paradigma cultural que nos pasa a todos. Mm. Cuando vos venís a hacer una tarea de agricultura de la misma forma, pongo la cosecha porque Sí. es bien, Y además es un momento es un crítico ejemplo siempre. clave. Sí. Yo recuerdo cuando arranqué a trabajar con mi familia, se hablaba de cosechadores y nosotros veíamos al INTA Propeco, que era el que daba las instrucciones para poder regular la máquina, y te decía, bueno, esto se regula en base a la humedad, y una recomendación 3 veces por día. Correcto. Hoy esta máquina se puede regular 1.800 veces por día, pues es de forma automática. Ahora, la Y para, persona, ¿y de eso hace cuánto? y estamos hablando de 2019, arrancamos las primeras máquinas. Entonces vos decís, bueno, el operador. No, digo que miraban el manual de No, siempre. No hace sé, 20 años, digo, más cambió en también, muy sí. poco A ver, después la tiempo. referencia, éramos el INTA Propeco, la referencia del cosecha, en calidad. O sea, yo recuerdo en mi época de agrónomo estar y medir humedad y trabajarlo. Y hoy está, pero hay otra herramienta. Y ahí viene el otro cambio cultural.
es el operador el que trabaja en eso. Claro. ¿Cuál es el rol del operador dentro de este cambio tecnológico que estamos viviendo? Porque no es el reemplazo, no es el camino a reemplazar el operador por automatización 100%, es el cambio del rol. Que es un cuco en el agro ese. Sí, El de si las máquinas, vemos videos en TikTok de máquinas Yo- autónomas. yo creo que hay que desmitificar eso. Sí, ¿no? Pero a mí me gusta, como marketing me gusta esa parte, queda muy lindo, pero lo que está haciendo es la transformación del rol del operador. Antes tenía el control o la responsabilidad de poder regular una máquina de forma exacta, o una sembradora o una cosechadora, para Sí. que entregue el mejor resultado. Y la presión. Y la presión. Hoy, esa tarea repetitiva de análisis de variables, porque él tenía que ver la vuelta de motor, la Sí. vuelta de rotor, no es lo mismo tomarla a las 8 de la mañana cuando arrancas a trabajar que a las 6 de la tarde. Que les Entonces, llevaba muchísimo la tiempo. tecnología viene a eso. Viene a sacarte que vos tengas tu capacidad de análisis al 100%, que no tengas haciendo tareas repetitivas y que vos estés mirando y focalizado en lo que realmente importa. Y que la máquina esté funcionando de forma correcta, en realizar la operación de descarga, no veamos en el caso de cosechadoras, en ir viendo cómo está viendo la productividad, en hacer la coordinación logística de esa mercadería que estamos produciendo, de ese commodity que es crítico. El rol viene por otro lado, es transformación del rol del operador. Incluso viene a dar un agregado de valor, porque requiere un conocimiento, requiere una formación Y es mucho menos rudo también. menos rudo. Que hace 20 años. Sí, a ver, charlaba con clientes, digo, más de los clásicos, de las personas de la edad de mi papá, de Sí. 25 años que están acostumbrados a otra agricultura y había ciertos procesos o metodologías que ellos no, a ver, llegamos, la máquina se lava, se sopletea, se va esto, se engrasa, se va, y me dice, y yo termino de trabajar y yo no tengo que mandarlo a pegar la vuelta de máquina en casa. Claro. Claro, tengo que generar otro tipo de acciones que generar. Entonces, cambia la rutina diaria del cliente, del operador, y yo creo que es para mejor poder a transformar un poco el agro de ese lado. Y como rol de empresa tenemos que estar acompañando ese proceso. Nosotros disponemos de la tecnología, tenemos que estar acompañando este proceso y sobre todo entender cuál es la jornada del cliente cuando hablamos específicamente de un productor. Porque a veces cuando hablamos generalidades yo pregunto, pero ¿qué tipo de productor? Claro. No es lo ¿qué mismo un tanto? contratista. No. No es lo mismo que decís vos, el gran productor que hace tecnología, el mediano o el chico, o el de la región de Santa Fe, Córdoba, que tiene una parcela distinta que el de mi Córdoba o el del norte. Tienen Sí. otras necesidades. Y el contratista que corre y que tiene los productores al teléfono diciendo se me pasa, necesito que vengas a cosechar, que esa eficiencia la necesita más allá de dar el mejor servicio a nivel tecnología, necesita de la eficiencia que le genera la tecnología. Es Si que no, eso es un día más, un día tarde que llega. El rol del contratista es muy interesante Sí. en la adopción de maquinaria y creo que la historia reciente de de la agricultura argentina. O sea, ¿Saben cuántos de los clientes de Case son contratistas y cuántos productores? no tengo el nombre exacto, pero sí yo te voy a Además decir es difícil porque te voy a son decir miti una miti. tendencia. Eso pasó. Sí. ¿Qué pasó? Vos, si te hablaba, no sé, de los 90 hasta los 2000, estaba claro que había un segmento que nació en Argentina y era diferencial a cualquier parte del mundo, que era la figura del contratista. Sí. ¿Sí? Que tomó una referencia muy fuerte y era el principal driver de maquinaria de Argentina. En los últimos años, yo me preguntaba, Rodri, ¿tienen 100% de contratistas? No, No. no hay más 100% de contratistas. Sí, empezaba a transformar productor, porque también fue la forma de sobrevivir no a la coyuntura económica, sino al Ahora. desarrollo económico de volver a ser productor. Y eso también implicó un cambio de demanda. Y otro driver que fue interesante que en los últimos años es que mucho productor volvió a producir su tierra. Y vos preguntás, ¿sabés cuánto, Rodri? Yo te voy a decir, Carola, no. Pero yo te voy a dar dos indicadores. No te lo iba a preguntar interesantes. solo para no ponerte en este brete. No, pero te voy a dar dos, porque es interesante. Te voy a dar dos datos A ver. importantes. Que fue el requerimiento de tecnología en tractores de baja potencia. Claro, ahí te das En cuenta. los últimos años, nosotros no sé, hablábamos de un tractor 100 caballos, simple, a tener Sí. una transmisión semi-power shift, a tener una full power shift, o una high-low, una transmisión un poco más eficiente. Empezaron a mirar la cabina, que tenga más comodidad. Entonces, se dio un cambio generacional de producción, por ahí más focalizada en zona núcleo, Córdoba, Sí. Santa Fe, que volvieron ahí, donde vos veías que en ciertas potencias, 120, 140 caballos, empezaban a demandar otro tipo de tecnología. Un piloto en esos productos, una transmisión semi-power shift. Y vos decías, ¿cómo puede ser? De ahí empezamos a estudiar un poquito más y entender de mi lado, que en marketing comercial puede entender la necesidad de ese lado. Y claro, entendimos que volvió la familia a Qué bien. trabajar ahí. No tiene un gran porcentaje, pero hay un cambio ahí
que hace que esta nueva generación vuelva a estar trabajando porque a lo mejor conectan más con la tecnología, conectan más con el modelo de producción, Es más atractivo el campo, es si es más más tecnológico atractivo. para gente de 30 años, claramente. Sí, hoy las Y además condiciones son el distintas. negocio también juega un rol fundamental acá y los Sí, alquileres, al menos en la agricultura, los alquileres dejaron de rendir tanto y entonces los productores dicen, bueno, si es tengo un que hijo que se pueda hacer cargo de hacer agricultura en campo propio, Es que eh, cuando el rendimiento de indiferencia empieza a subir, como pasó en los últimos años, por el costo de fertilizantes, por sí, el baja de precio de los commodities, por lo que sea, la idea es empezar a ajustar eficiencia. Y esa es la mentalidad que yo destaco del productor argentino. Lo mismo que hace en vez de eficiencia de saber cuál es el costo de producción, lo mismo que lo plantea en la maquinaria. Se plantea ese lado, cómo la tecnología va a ayudar y entienden que la tecnología es el camino, es un medio para crear esa eficiencia que está buscando. Con lo cual, es muy interesante conocer el productor en base a la adopción de tecnología y cómo se conecta. Y también la otra parte que queda es la parte del servicio, ¿no? Que también la tecnología entra ahí, que es otro punto de requerimiento de los clientes y que la tecnología acá nos cambió la forma de conectarnos con el cliente a través del servicio de la postventa clásica. a ver, ¿qué cambia? Porque antes era, tengo este problema, viene el servicio técnico, necesito tal repuesto, y ahora, ¿qué cambia con los... Hoy cambia totalmente, es un modelo, que diría que ya no está más corriente. Hoy la conectividad hace que nosotros tengamos predicción de lo que puede estar pasando en el Claro. campo de nuestros clientes. Con nuestro centro de monitoreo que tenemos en Córdoba y los Mm. 21 concesionarios, no tenemos, ahí entra la inteligencia artificial que nos ayuda mucho a poder cruzar variables y determinar qué riesgo potencial tiene tu máquina trabajando en esas condiciones. Te generan alertas, te llega al consejo hace un contacto previo con el cliente y eso empieza a generar, cambiar la dinámica. Porque ya sé, si te pasa algo, qué respuesta necesito, qué tipo de persona te va a enviar. Claro, Es que un sepa de qué. técnico, de qué, con un código, de anticipo, y eso generó algo muy interesante, muy interesante. Hablábamos con Fer Lorenzo y con Guille Sí, Mendiola en otro episodio de cómo el objetivo es activar todo lo que haga falta para que la máquina esté la menor cantidad de minutos, ya no horas como en otro momento, para que es un poco el desafío y la crisis que genera en los productores y en los contratistas ni hablar. sí, no, porque ahí tocaste un punto interesante. Te deja de hablar de maquinaria cuando venimos y empezamos a hablar de ciertos parámetros. Por ejemplo, el concepto de disponibilidad. Sí. Que a lo mejor el agro no es tan usado, A sí ver, en caña de azúcar, ciertos productos más intensivos, que es cuánto tiempo está trabajando la máquina en base a cuánto está parada. sí, Entonces hoy el cliente me dice, yo necesito disponibilidad, quiero estar la máquina trabajando lo más tiempo posible. Que siempre se supo eso, siempre se habló de obvio. conceptual, pero hoy tenemos clientes que lo están midiendo. Hoy nosotros lo medimos de fábrica con nuestro sistema de telemetría. Hoy yo puedo saber efectivamente cuál fue el impacto que tuvo el cliente, o no, Y agarrarte la cabeza o no. o no. Ok. Y eso ayuda un poco a la toma de decisión. Y hablando de la toma de decisiones también, digo, a la hora de elegir case como producto, ¿no? Hola, Ara. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias. Digo, los detalles de la máquina, ya ha sido tener butaca que te da calor a la noche, tiene muchos detalles que dan ese valor agregado. ¿Qué tanto el cliente te pide o exige, digamos, ese tipo de cosas? Claro, es tecnología y es confort. El confort, tal. Ahí tenés segmentación. Y si vos observás, por ejemplo, en nuestro portfolio de productos, vuelvo a utilizar ahora para que tengamos el mismo ejemplo, no tenemos dos familias bien marcadas. La serie 160 que llamamos de Pinch Rain, un producto más chicos, más angosto, y una serie 260. Las dos comparten la inteligencia artificial de la autorregulación. Ahora, las dos no son igual en el tema de confort. Yo, lo que vos me estás comentando, yo sé que eso va para una 71, una 82, 92, es un cliente que está buscando un poquito más un salto más de profesionalización, donde ese cliente sí me valora una transmisión CVT, donde sí me valora una butaca, donde sí me valora la ladera, el masajeador, como tenemos ahora, el talón. A mí Dale. me sorprendió. ¿Vos lo Yo contaste porque te estuviste? he estado en Córdoba, me subí y tiene masajeador. Me pareció una Excelente. cosa tremenda. Tipo, te subís, estás en el medio del campo. Estoy para Y digo, operario. Contrataciones al. Y si vos te subís a la otra, vas a encontrar el mismo ambiente, pero no vas a tener un masajeador, Claro. no vas a tener no vas a tener, sí va a tener la conservadora, no se lo va a tener el banco que tiene su suspensión neumática o que gira, digamos, tiene sus cuestiones porque entendemos el uso de ese perfil de cliente. Obviamente ese cliente que va arriba es arriba, pero como comentó, ese cliente lo va a exigir. Él va a exigir que tenga la última tecnología, va a exigir que tenga el confort, porque él Ujú. está pensando en otra cosa.
no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Nosotros tratamos de diseñar cada maquinaria para cada cliente profesional. Y entendemos que cada cliente o cada productor está en distintos niveles de prospección. Y en esa ruta está en distintos niveles. Yo tengo que darle una solución a esa persona, acercarlo un poquito más a un nivel más superior o darle un poquito más de profesionalización. Y ahí empieza un poco esta diferenciación. Y al comienzo comentabas que ustedes no hacen la necesidad, sino como que la necesidad los busca ustedes. Sí, ¿Esto lo tomaron ustedes como una necesidad propia que el mercado exigía para para ver ustedes? si hay un 100% de exigencia, si hablamos específicamente de esa Vamos, butaca. quiero que me hagan masaje. Sí, Claro, pero una a ver, conservadora, estoy. revisando un poco en retrospectiva la historia del cliente argentino y cuáles son sus preferencias. Nuestro modelo espejo de referencia es de Estados Unidos. A Claro. diferencia de otros países como Chile mira a Europa, Mm. por cierta producción, nosotros miramos Estados Unidos. Y obviamente asociamos eso y siempre los productos de alta gama, algo que es ADN nuestro, o sea, el case nació vendiendo solamente productos de alta potencia y cosechadora, el confort tecnológico siempre fue un plus. Entonces yo tengo que, no sé si ese punto fue Ahí es la marca queriendo sostener tu... el poner nuestro de marketing, poner un poquito de color a eso Claro, no, para está muy generar bien. un diferencial ahí, ¿no? Es que digo, ahí me parece que ahí está el valor agregado, entre muchas otras cosas, lógico, pero el decir, bueno, che, estoy en el campo y están haciendo masajes Entonces, acá. por ejemplo, eso es uno, pero uno que nos abrió, que vos le vas a encontrar en esa cabina, y los puertos USB, pero no USB, micro USB. O sea que el tipo que está manejando va con un celular, está viendo YouTube, ¿Está bien? está escuchando un stream, está haciendo algo. Claro. Necesito ¿Viste el momento darle, este? seguramente. Entonces yo necesito darle que tenga la posibilidad de Claro. cargar otro tipo de puerto C, que tenga otra conexión. A mí, cuando me comentás esto, se me viene la imagen como en el living de casa, pero en el medio del campo, haciendo todas las tareas que tengo que hacer. Hoy la evolución, yo no sé si es tan notorio del otro lado, pero la evolución del perfil del productor argentino, las necesidades que tiene por este cambio generacional o por este cambio de dinámica, obviamente no es hoy el 100% del mercado, Obvio. pero esos pequeños nichos son los que te marcan tendencias al futuro y hasta dónde va Argentina como sistema de producción. Entonces, esas cosas tenemos que estar viéndola. Vos me decís, che, Rodri, hoy te lo valora. Y posiblemente no, pero yo estoy dando algo que él seguramente lo necesita o el operador lo va a visualizar, porque acá también tenés una diferencia, ¿no? A veces hoy el que toma la decisión no es el operador, no, es distinto, entonces todos tratamos de hacer un mix ahí, generarle algo de que cada uno encuentre lo que facilite en su tarea diaria. Me quedé pensando cuando dijo lo de ni en mi época de agrónomo. ¿Te sacaron el título? No, pero antes yo estaba más en agrónomo producción primaria, hoy estoy un poquito más distanciado. Claro. Yo, esta profesión, por suerte, o mi función acá, me permite, te digo, quitar mis vicios, Claro. visitar muchos productores, estoy sigo en contacto en cosechar, estar en cultivo, pero bueno, ya no estoy escarbando como No, hacía está muy antes bien. o haciendo un monitoreo de plagas y enfermedades, pero Sos un agrónomo encargado de otra cosa ahora. es la discusión que tengo con mis amigos cuando nos juntamos con los Claro. agrónomos. Es como yo soy el que No, está ni ahí, te atrevas. yo estoy en otro sector. No, pero traigo lo de la agronomía porque veía acá el concepto, inclusive está como impreso hasta en el stand, el concepto de inteligencia agronómica. ¿Qué significa? Volvamos al agrónomo. Ahí esto nace, Sí. en un poquito en la historia, 2017, cuando empezamos a tener la sembradora de granos finos en Estados Unidos y había un concepto de agronomic design. Agronomic design me pareció súper interesante, me puse a indagar sobre eso y entendí que había una rama, un sector de la compañía donde se dedicaba a analizar la maquinaria y empezarle a dar una vuelta de rosca agronómica, con lo cual ahí dije, encontré mi nicho dentro de esto. Y ahí empezamos a trabajar, y ahí empezamos a generar, entonces, ¿qué refleja eso? Que una construcción de esta máquina tiene el concepto de la parte agronómica. Sí. Más allá de la función mecánica que tiene un concepto agronómico, cómo esto se va a insertar dentro del ciclo de vida productivo de ese cliente y ese producto. Y ahí empezamos a trabajar y entender, nosotros no somos algo por fuera, somos parte de la agronomía, somos parte de la ecología que está funcionando ahí. Entonces, bueno, eso se puede traducir desde la selección de neumáticos por la menor compactación y mayor tracción, desde la generación de datos o diseños específicos que ayuden, por ejemplo, a una aplicación, como en el caso del pulverizador, por el Claro. diseño de una barra o una altura de despeje, y empieza a darse este concepto de inteligencia agronómica, es decir, che, nosotros conocemos qué está pasando ahí o qué necesita el productor. Son pequeñas cosas que hacen la diferencia
En este caso no te voy a citar el Claro. ejemplo del masajeador, pero sí, por ejemplo, el tubo de descarga independiente, que sabíamos que había una pérdida que goteaba ahí o que quedaba la tolva cargada y eso generaba que se empieza a perder grano. Y bueno, Rodri, pero si pierde grano, está bien, sí, pero esas semillas que está ahí van a hacer, se va a generar, va a consumir recursos, entonces empezar a generar sistemas que sean más eficientes y que vayan tocando ciertas cadenas del ciclo agronómico para que el productor se sienta más cómodo. Lo interesante de eso es que obviamente ese cliente no lo percibe. Esto lo podemos charlar con un cliente que tenga 2 o 3 años de uso de la máquina porque empiezan a entender qué está pasando. Eso no sale en la compra. Pero pensando un poquito más ya cuando la máquina está funcionando dentro del PIB. Tienen un toque a tractores, porque es verdad que las cosechadoras Sí, son muy atractivas sí, encima. Pero pienso en el año que está viviendo la ganadería en sí. Argentina y que hay muchos productores que además de encontrarse con esta buena racha de precios y las ganas de invertir, también Mm, vienen hace rato con las ganas de tecnologizar la ganadería, que todavía dentro del propio agro es uno de los sectores un poco menos tecnologizados. Sin Digo, duda. la agricultura tiene todo esto que nosotros decimos, y hace rato que habla de esto, pero la ganadería es un poco más nuevo. ¿Lo ven esto? Sí. ¿Existe esta demanda creciente? Haciendo una analogía con la parte de producción de granos, Sí, hoy estamos en la etapa que donde se empieza, o sea, ya se habla, pero no está, se llama ganadería de precisión. sí, ¿Correcto? Yo me remonto, no sé, cuando hablamos de agricultura de precisión, tiempo atrás. Sí, hay una demanda. Acá sí, está segmentada a clientes obvio. más grandes, donde Por ya escala, sí. nosotros hablamos de trazabilidad, donde ya tengo demandas distintas. Hoy tenemos acá productos para lo que es orientado a lo que es forraje, una rota transformadora, pero el tipo no me pide una rota transformadora normal, y quiere sensor de humedad, y quiere sensor de Claro. presión, y quiere sensor de, Si quieren que el de alimento sea productividad. fundamental y Sí. sea el mejor. Porque hoy estamos entrando, obviamente tenemos solución para todo, pero hoy tengo mucho contacto más con ese cliente, porque Claro. está a través de la tecnología. Ahora es autopropulsada, tractores, obviamente tractores con pales de 100 caballos, donde ya buscamos. ¿Y cuál fue el principal factor que nos determinó a nosotros, por ejemplo, definir un tractor de 100% conectado? El tema de la alimentación. Iba charlando una anécdota muy cortita, pero muy interesante, discutiendo ya hace tiempo atrás qué importancia tiene la telemetría en un tractor de 75 caballos, de 100 caballos, 110 caballos, qué importancia tiene la telemetría. Tenemos una discusión interna, yo no le encontraba todavía, esto es lo que decís vos, ahora, de la necesidad del tipo de darle like, que no sea algo. Y un día fui charlando con un cliente y me dice, pero mira lo que hago yo, Mo. Yo mapeo toda la ruta de comida de mi ganado. Mira, Yo con la telemetría puedo identificar la ruta que hace un operador para que sea más eficiente a distribuir el alimento, me decía. Y yo bajé 45 minutos de tarea diaria por día. Me identifico que es un alimento más fresco, gasto menos combustible, pero por ahí, esa charla de 15 minutos, es que en la parte quieren más ergonómica de ese lado trabajando sí. ahí, hizo un clic a la hora de mirar el segmento de tractores y ahí A empezamos este tipo también le sí, sirve. sí. Si a él le sirve, Claro. seguramente a lo que están arreglando le sirven, pero no lo Claro. descubrieron. Yo tengo que ayudarlo a que esto Claro. vaya, seguir replicándolo y trabajarlo. Y ahí empezamos con un portfolio conectado. Y todo esto, o sea, el campo es planificación casi. Todo se planifica. Entiendo que vos tenías una charla con un productor y se te disparó el clic. De una vez que se te dispara el clic, ¿con cuánto tiempo Kate se pone a planificar para poder satisfacer la necesidad al productor? Depende de qué complejidad estamos hablando, de qué tipo de necesidad. Si es una necesidad tecnológica, 6 meses podemos estar solucionando Claro, nada. su implementación. Nada, si es tecnológico. ¿Sí? Y ya es un tema de configuración o un tema de necesidad específica que no ha pasado. No sé, contactar alto despeje para una economía regional que otra vez empezó, como el tabaco, que empezó a activarse de nuevo. Ahí se demora un poquito más. Ya ataqué la parte fabril y ahí tengo que crear otra demanda. Claro. Llego al disparador, llega mi necesidad, la planteo con un argumento y después ahí empieza todo el equipo de ingeniería a trabajar. Pero lo que es tecnológico, de transferencia de tecnología es muy corta hoy en día. Hoy es muy corto. Y dando de tractores, por ejemplo, en ese segmento, Sí. el tema de, obviamente, hoy ya no se discute lo que es un inversor de power jato, es decir, inversor que yo pueda ir para adelante y para atrás sin apretar el embrague, por ejemplo. Que antes eso no se miraba. Porque sabemos que hay tarea de alimentación, Sí. la carajo con pala, que hay movimiento en espacio seguido, obviamente sea que vaya a un filo, o sea, a flotación a pasto, y ahí empieza a generar, y obviamente, no sé, el corre de la cabil, ahí empezamos, Ahí, otra vez. En delante no se pedía, la mayoría era tipo Rob. De hecho, Rob no considero, y a hoy ya entra, a ver, si venía en el precio, venía, no era algo que el cliente se planteaba, y hoy sí, hoy ya tenés una visión un poco más con el tema de cabina. Y eso es parte de cómo cada
agricultor está viendo el negocio. Obviamente ayuda mucho el tema económico de la ganadería y bienvenido sea, Ujú. porque eso va a ayudar, por ejemplo, no sé, cliente, nosotros entramos dando tecnología, hoy ya cada vaca está monitoreada, sabe qué le pasa a cada uno. Como tengo un reloj listado, tiene cada uno de las vacas haciendo las presiones para detectar celos, trazabilidad es muy importante. Y ahora es obligatoria en la Argentina, que yo creo que eso, aunque sea por obligación, le va a dar un salto, Sí. seguramente, de calidad también y Pero de eso también adopción. ayuda. Cuando hay un factor externo que está direccionado, eso impulsa mucho al desarrollo más rápido, porque cada productor tiene su realidad. Hay productores que detectan eso más rápido, otros menos, pero no porque no tengan el conocimiento, es porque están focalizados en otra cosa, porque a lo mejor tienen tareas Urgencias, prioridades. o cosas más básicas de resolver. También. Y ahí empieza un poco esa cadena de transformación, y yo creo que todo lo que es pasta y lo que ganadería, una vez que empiece eso, va a tener un ciclo de crecimiento de la tecnología muy rápido en los próximos 5 años. Todo se vincula de alguna forma al traspaso generacional. Hablamos hablaste de productor, de los hijos. Digo, ¿quiénes están tomando las decisiones? Entiendo que seguramente va a ser compartida, pero están más los sub 30, si quiere, tomando las decisiones para tener esto, Vos ya no entrás. todo el confort. Yo ya no entro. Me lo tiro. Yo creo que más te acomoda la categoría, sino que así le sacamos el Sub chiste. 40. Creo que sub 40. Sub Creo que 40. un 40 ahí es la generación que hoy está tomando, con un sub 30 entrando muy de a poco en todo lo que es gestión, no en toma de decisiones, pero en la gestión de datos Claro. y en las decisiones agronómicas. Hoy, por suerte, yo pregono mucho sobre la agronomía, creo que es una profesión muy interesante y que hoy hay muchos agrónomos hijos entrando en Depende. el sistema de producción. Eso hace que también haya un cambio de concepto. Claro. No solamente un cambio de los finales, sino un cambio de concepto. Es el cambio de foco a ver la producción. Porque a veces, no sé si nos olvidamos, la agricultura nació como una producción de subsistencia. Ujú. Fue Sí. modernizando a través de los años y los patrones culturales son muy fuertes. De cómo lo hacía mi papá, mi abuelo, de cómo se venía, sigue. Porque va tan rápido la tecnología que a veces nos olvidamos. No es un problema. La tecnología va mucho más rápido de lo que el productor puede empezar a asimilar. Y estos cambios hacen que eso pase mucho más rápido. Ahora sí, ahora, cuando llegue la generación de todo, donde quieren tener todo ya, la información y la personalización, ahí es donde empieza el desafío nuevo para nosotros en los próximos años. ¿Sí? Claro. Porque hoy ya hablamos de la personalización dentro de esa necesidad. Y ahí empieza a generar un conflicto. Me das el pie para cerrar con esto. Nos sentamos acá los tres en Expo Agro 2036. Qué grandes vamos a ser. ¿Hacia dónde fue la tecnología en maquinaria? Yo creo que fue camino a la automatización, sin duda. Obviamente la digitalización. Y hoy yo creo que en este momento para mí la maquinaria ya la toma de decisiones no va a ser por especificaciones, sino por el rol que va a cumplir dentro de cada producto. Yo creo que ese es el camino a donde va la maquinaria. Deja de ser un simple espectador. Hoy estamos en transición. Pasa a ser un jugador importante, clave adentro de la recolección de datos, porque es la responsable de que todo el sistema funcione. De saber la sanidad de un suelo para usar un lector, y yo creo que la máquina va a eso. En 2036 seguramente la automatización va a estar. A lo mejor alguno de esos videitos que vos ves hoy es probable, Van a ser casos aislados al menos. pero necesitamos que a este campo que vemos en 2036 haya políticas que acompañen, por ejemplo, hoy no se puede usar un tractor autónomo. Como trajimos acá fue bastante complejo encontrarlo. Entonces, todo el contexto ayuda. Yo creo que nos vamos a encontrar charlando y vas a decir automatización, el rol distinto del operador. Sí, máquinas trabajando en espejo, eso sí, que lo puedo asegurar y Sí. capaz que no esperemos 2036. Menos también, sí. Tengamos eso trabajando, pero vamos a encontrar charlando desde otro lugar. Me encanta. Bueno, ojalá que pase. Ojalá. Queremos estar ahí para acompañarlos y ver cómo funciona esto. Y tener no tantas arrugas. No, Gracias, Rodri. no, gracias a Muchas ustedes. gracias. Un placer. Gracias, Sara. Gracias a todos. Vean los demás capítulos que están en el canal de KCH. Chau.